Hola, un saludo cordial a toda la gran audiencia que día a día se conecta con los contenidos de nuestro portal Más Colombia. Hoy nos acompaña una persona que ha dedicado su vida a promover las exportaciones del país, las cuales no están pasando por un buen momento, porque según cifras recientes, pues las ventas externas desde Colombia sumaron 49.542 millones de dólares, lo que da pues una desaceleración de 12.9%. Pero que sea el doctor Javier Díaz Molina, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, ANALDEX, quien nos explique mejor este lúgubre panorama exportador. Bienvenido, doctor Javier, a Más Colombia. Guillermo, un saludo para usted y para todas las personas que nos están siguiendo. Gracias por la invitación. Sí, realmente este año 2023 no fue un buen año para el comercio internacional y particularmente para Colombia las cifras no son positivas. Desde diciembre del 2022 empezamos a ver una disminución en nuestras ventas al exterior. Ello derivado de lo que estaba pasando en la economía internacional. Alta inflación, autoridades monetarias subiendo las tasas de interés y por lo tanto los consumidores reduciendo su demanda. Y eso le pega a una economía pequeña como la colombiana. Entonces, empezamos a vender menos petróleo y menores precios de petróleo, de carbón, pero también de productos agropecuarios. Los precios de los productos agropecuarios en el 2023 fueron inferiores a los precios del 2022. Y después el tema de manufacturas también se empieza a ver afectado. Entonces terminamos finalmente el año con una caída del 12.9, casi 13%. Y con unas exportaciones, como usted señalaba, por debajo de los 50.000 millones de dólares, que realmente es una cifra muy pequeña para un país como Colombia. Si nosotros exportáramos el promedio de las exportaciones per cápita de los países de la región, nosotros deberíamos estar mucho más cerca de los 120.000 millones de dólares y no de los 50.000 como estamos ahora. Es decir, Colombia es un país muy poco exportador. Ok, pues teniendo en cuenta que Colombia tiene 17 acuerdos comerciales y las exportaciones pues no han crecido como se esperaba en los últimos 10 años. ¿Cuál es el motivo de esto? Pues yo diría que resulta para los empresarios mucho más rentable vender en el mercado doméstico que exportar. Y eso porque exportar no es fácil y es muy costoso en el país. Cuando uno mira, por ejemplo, los costos logísticos, hemos venido retrocediendo. La anterior encuesta nacional logística nos mostraba que nuestros costos estaban en 12.9%, es decir, del precio final de un bien, 12.9, casi 13, son costos logísticos. Y la última encuesta que conocimos a finales del 2023 nos muestra que pasamos a 17.9, casi 18, cuando la meta era pasar a 9.5. Entonces, los costos logísticos en Colombia son muy altos y nos hacen poco competitivos internacionalmente. La normativa aduanera es muy difícil, es muy complicada, tiene unos riesgos inmensos, a usted lo pueden sancionar de manera muy drástica por un error formal. Entonces la gente prefiere vender en el mercado local antes que arriesgarse a exportar. Por eso nosotros hemos dicho,
tenemos que regular, tenemos que facilitar, tenemos que hacer que exportar sea mucho más simple y mucho más barato. Eso me da pie para preguntarle, ¿cómo está el costo país en realidad y qué tanto ha mejorado en estos últimos años? Pues infortunadamente no ha mejorado. El riesgo, por el contrario, ha aumentado. Y yo le señalaba ahora este tema de los costos logísticos, pero ahí hay que tener en cuenta, Juan Guillermo, por ejemplo, que una práctica que se ha generalizado en los últimos meses es el de bloqueos de vías. Y entonces hemos tenido en promedio más de 2, 3 bloqueos de vías diarias. Eso hace que el costo de hacer comercio, hacer transacciones, tanto interna como internacionalmente, sea muy alto en el país. Creo que tenemos que ver cómo disminuimos eso, cómo tenemos un transporte intermodal, que no dependamos solamente del camión, que podamos utilizar el tren, que podamos utilizar el río Magdalena para mover cargas de gran peso o volumen. Particularmente los empresarios que están en el centro del país podrían llegar al río Magdalena y ahí ir hasta Barranquilla, Cartagena, vía fluvial. Pero eso es una aspiración, porque hasta ahora estamos volviendo a abrir licitaciones para mejorar y tener la posibilidad de navegación por el río Magdalena y el desarrollo del ferrocarril. Doctor Díaz, hablando ya entonces de las regiones y de todo este panorama logístico, ¿puede darme unas cifras comparativas por región exportadora, por ejemplo? Sí, contrario a la tendencia nacional, que como hemos señalado, presenta una caída de alrededor del 13% en las ventas al exterior. Hay algunos departamentos, particularmente aquellos que no dependen del sector minero energético, que han logrado crecer. Departamentos como el mismo Antioquia, que tienen en la minería uno de los sectores importantes en ventas al exterior, en ventas de oro particularmente, han logrado también diversificar. El Valle del Cauca no depende del sector minero energético y ha logrado diversificar sus ventas a través de agroindustria, sector farmacéutico, plásticos, papel, cartón, ese tipo de productos. El eje cafetero, Risaralda, también. Entonces, nosotros vemos que hay alrededor de 6, 7 departamentos que logran crecer sus exportaciones a pesar de que a nivel nacional el país como un todo cae. Y creo que hay que poner esos departamentos como ejemplo de lo que hay que hacer, de cómo diversificar, cómo mejorar el tema logístico. Entonces, ahí hablando pues de las regiones perfectamente, pero entonces, ¿qué sectores específicamente han experimentado mayores dificultades en las exportaciones? Y pues obviamente muchos de esos será por el tema de infraestructura. A ver, en esta parte de exportaciones, pues todos los sectores se ven afectados. No hay ninguno que pueda decir, eh, yo me salvo del tema, por ejemplo, de los bloqueos. Eh, Hay algunos sectores, por ejemplo, el de las flores, que va vía aérea, entonces no sufre este tema, pero son los menores. De resto, necesitamos salir a los puertos. Como les decía, Colombia se organizó como país productivo alrededor del mercado interno. Por eso el aparato productivo está localizado en ese triángulo Bogotá, Medellín, Cali, que eran los centros de consumo. Pero usted en Bogotá está a 1000 kilómetros de distancia del puerto del Caribe. ¿Cómo
reducir esos costos, cómo mejorar eso, porque todos los sectores se ven afectados. Ahora, Buenaventura es particularmente un puerto muy importante en materia de importaciones. Todo lo que viene del Asia, de China, viene por el Pacífico y entra por Buenaventura. Y estamos importando materias primas, insumos, bienes intermedios que requiere el aparato productivo para fabricar bienes con destino al mercado local o a las exportaciones. Realmente el puerto exportador es Cartagena, es el Caribe. Claro, hay unas exportaciones de café, de azúcar, de carbón que salen por el Pacífico, pero el Pacífico es básicamente importador. Y en el Caribe tenemos el tema de las exportaciones. Y ahí lo que queremos impulsar es el tren Dorada eh, Santa Marta, y ojalá en la Y se pueda unir con Cartagena, que tiene mayores frecuencias. Esa es la apuesta para aprovechar ese transporte férreo, que sería mucho más eficiente. No significa eso, Juan Guillermo, que estemos sacando los camiones. Los transportadores tienen que entender que lo que se trata es de racionalizar el transporte. Los camiones deberían hacer viajes mucho más cortos, trayendo los productos a La Dorada desde sus sitios de origen, y ahí el tren hace el trayecto largo. Entonces usted en camión hace trayectos mucho más cortos, pero puede hacer varios de esos. Eso nos reduciría costos y sería mucho más eficiente, sin entrar en conflicto con el camión. Creo que ese tipo de cosas tenemos que desarrollarlo en el país para, repito, ser mucho más eficiente. ¿Cómo ve usted entonces el panorama a futuro de las exportaciones en Colombia? Hablemos de 5 años. En el corto plazo, yo diría 2024, creo que el primer semestre va a ser muy parecido a lo del año pasado. La inflación en el mundo está bajando muy lentamente, las tasas de interés empiezan a bajar, pero es un proceso que se va a demorar, y entonces el consumidor todavía se va a demorar en reaccionar. Yo esperaría que el segundo semestre sea mucho más positivo en materia de crecimiento de la demanda internacional, y eso es vital para un país pequeño como Colombia. Y el otro elemento que uno tiene que tener en cuenta son los conflictos internacionales. Lo que pasa con la invasión rusa a Ucrania, lo que está pasando con el Mar Rojo, lo que está pasando con la sequía en el Canal de Panamá, todo ese tipo de cosas terminan afectando el comercio internacional. De la evolución de esas variables, va a depender el futuro del comercio en los próximos años.